Entre la dolor de la cruz y la esperanza del domingo hubo un día olvidado. Un día en que el cielo permaneció en silencio, la tierra siguió su curso, y el cuerpo de aquel que había dicho, «Está consumado», reposó inmóvil en una tumba sellada. Ninguna multitud, ningún milagro visible, ninguna palabra registrada, solo espera. Un sábado que pasó casi desapercibido en la lectura apresurada de la historia, pero que carga un peso espiritual capaz de cambiar la forma en que entendemos la cruz, la fe y el tiempo de Dios. Mientras los discípulos lloraban, los enemigos vigilaban y el mundo seguía como si todo hubiera terminado, algo profundo estaba siendo sellado en lo invisible. Ese intervalo entre la muerte y la vida no fue un vacío en la narrativa divina, sino un espacio cargado de significado, donde el silencio habló más alto que discursos y la aparente ausencia escondía una obra completa. Un día que no anuncia, no explica, no resuelve, solo permanece, sosteniendo la tensión entre el desespero humano y la soberanía eterna. Entre el clamor de la cruz y la gloria de la resurrección existe un intervalo que muchos ignoran, el sábado del silencio. Cuando el cuerpo de Jesús reposaba en el sepulcro, no hubo truenos, ángeles en movimiento o manifestaciones divinas visibles. Fue el día en que el cielo permaneció en silencio, como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración. La aparente ausencia de Dios en ese intervalo no era descuido, sino un momento de propósito profundo. Después de la agonía del Gólgota, Dios decidió no hacer nada. Y aún así hizo todo. El sábado entre la muerte y la vida no fue un intervalo vacío, sino el cumplimiento sutil de un plan que se estaba desarrollando desde el Edén. La narrativa de Lucas capítulo 23, versículo 56, revela algo fascinante. Incluso después de presenciar la crucifixión, las mujeres que seguían a Jesús descansaron en el sábado conforme al mandamiento. La fidelidad a ese descanso apunta a algo más allá de la simple costumbre religiosa. Era como si, incluso sin comprender completamente, ellas estuvieran participando en un movimiento divino silencioso, alineado con el tiempo sagrado que Dios estableció desde la creación. El mismo orden que ordenaba el reposo semanal ahora rodeaba el cuerpo del Redentor en su sepulcro. Hay una profundidad en ese silencio que no puede ser ignorada. El sábado se convirtió en un campo sagrado donde el cielo y la tierra cesaron sus ruidos para contemplar el peso de la redención. Cristo, que había terminado su obra diciendo, «Está consumado», ahora descansaba. No porque estuviera vencido, sino porque su misión en ese momento había sido plenamente cumplida. El creador del universo, que en el séptimo día descansó después de la obra de la creación, ahora reposaba después de la obra de la salvación. Había una simetría divina entre el Génesis y el Calvario. Mientras los discípulos se escondían, tomados por el miedo y la confusión, el sábado transcurría silenciosamente, como un velo que cubre una semilla antes de brotar. El silencio divino no era abandono, era expectativa. Dios nunca dejó de estar presente, simplemente cambió el lenguaje, dejó de hablar con palabras y comenzó a hablar con el tiempo. El silencio del sábado era un sermón demasiado profundo para ser dicho en voz alta. Ese silencio nos enseña que, incluso cuando Dios parece inactivo, Él está actuando con profundidad. Cuando no hay señales visibles, cuando el cielo parece mudo, es posible que estemos al borde de una resurrección. El sábado entre la cruz y la tumba nos invita a confiar en Dios, incluso en la ausencia de ruidos celestiales. A veces, el mayor milagro está en esperar. La relación de Jesús con el sábado no se restringía a su observancia durante la vida, sino también a su muerte. Pocos perciben que incluso en el descanso de su cuerpo en el sepulcro, Él cumplía profecías milenarias.
El sábado entre la cruz y la resurrección no fue un detalle, sino una pieza esencial en el gran rompecabezas profético. En Isaías capítulo 53, versículo 9, leemos que designaron su sepultura con los impíos, pero con el rico estuvo en su muerte, revelando tanto el escenario de su muerte como el reposo en una tumba nueva, perteneciente a José de Arimatea, un hombre de bienes. El sábado sirvió como marco para que esa palabra se cumpliese con exactitud. Durante siglos, el pueblo de Israel escuchó los ecos de los profetas sobre el siervo sufriente, pero pocos imaginaban que el Mesías cumpliría incluso el descanso del sábado en su muerte. Él no solo murió por nuestros pecados, sino que eligió reposar en el tiempo que simbolizaba la alianza entre Dios y su pueblo. El sábado, dado desde los días de Moisés, había sido un signo entre el Creador e Israel. Ahora, el mismo Cordero descansaba en ese tiempo sagrado como sello de que la promesa estaba siendo sellada con sangre. El silencio de aquel sábado no fue vacío. Estuvo cargado de significado. Mientras los líderes religiosos exigían guardias para la tumba, temiendo un fraude, y los discípulos se escondían con el corazón desgarrado, el tiempo avanzaba con propósito. Era el cumplimiento de algo que ya estaba previsto. El plan no había salido del control. Al contrario, se estaba desarrollando con precisión divina. El sábado se convirtió en un escenario sagrado donde el cielo preparaba el mayor anuncio de todos: la resurrección. Esta pausa forzada, impuesta incluso a la esperanza de los discípulos, reveló algo profundo sobre la forma en que Dios trabaja. Él no tiene prisa. Incluso la muerte, el dolor y la desesperación están bajo el control de su soberanía. El sábado entre la cruz y el domingo de la resurrección mostró que la profecía no falla, aunque parezca tardar. Todo tiene su tiempo determinado. Hasta el silencio tiene un lugar en la agenda divina. A menudo olvidamos que el sábado entre los eventos es tan profético como los eventos en sí. Enseña que Dios cumple sus promesas en cada detalle, incluso en el tiempo de espera. Cuando parece que nada sucede, el cielo sigue siendo fiel al guión eterno. En el silencio del sepulcro, las palabras de los profetas encontraron morada. El impacto del sábado después de la crucifixión no fue solo simbólico o profético, sino espiritual y profundamente transformador. Este fue el primer sábado en la historia de la humanidad en que el pecado ya había sido pagado. La cruz había erguido un puente entre el hombre y Dios, y ahora, en este día de reposo, el mundo estaba bajo el efecto del sacrificio final. Por primera vez, había un sábado en que la justicia divina estaba satisfecha y la misericordia había alcanzado su clímax. El descanso de Jesús en la tumba no era solo físico, sino que llevaba consigo el peso de una nueva realidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 9, menciona que resta aún un reposo para el pueblo de Dios. Este descanso no es solo el sábado literal, sino una dimensión espiritual donde el corazón puede cesar su agitación por intentar alcanzar la salvación por esfuerzo propio. Cristo descansó porque había conquistado para nosotros un reposo eterno. El sábado entre la cruz y la resurrección se convierte entonces en un eco de la promesa de que podemos entrar en este descanso a través de la fe. En aquel sábado, no solo el cuerpo de Jesús descansaba, sino también la condenación que pesaba sobre nosotros. Cada gota de sangre derramada el viernes ahora se manifestaba en forma de paz sobre la tierra. Había un silencio, pero también había libertad. El enemigo había sido vencido, aunque aún no lo supiera. La muerte, por primera vez, se convertía en temporal ante el poder de la vida eterna. Este sábado se convirtió en una especie de jubileo espiritual, donde las deudas fueron canceladas y la esperanza tuvo espacio para florecer.
El impacto de ese día aún reverbera en cada vida que se rinde al poder de la cruz. Nos enseña que después del dolor hay un reposo, después de la entrega hay paz. El sábado se convierte en una invitación para confiar en lo que se ha hecho, no en lo que aún necesita hacerse. Nos desafía a descansar en la obra completa de Cristo, sin intentar sumar algo a lo que ya ha sido consumado. Este fue el sábado donde todo cambió, aunque nada pareciera suceder. La superficie permaneció inmóvil, pero las estructuras espirituales estaban siendo reorganizadas. Fue en este día silencioso que el cielo celebró la victoria de la gracia, mientras el mundo aún lloraba la aparente derrota. Este es el misterio del sábado entre la cruz y la resurrección. Nos enseña que el verdadero descanso viene no cuando todo tiene sentido, sino cuando confiamos en quien está en control. El sábado entre la muerte de Cristo y su resurrección fue el único día de la historia en que el cielo entero pareció contener el aliento. Ninguna manifestación sobrenatural, ningún movimiento celestial visible a los ojos humanos. Era como si todo el universo estuviera en espera, aguardando un nuevo acto de un drama que se desenrollaba desde hace milenios. La creación, que gime desde la caída, entró en un estado de pausa reverente. El clímax de la redención había ocurrido en la cruz. Y ahora el cielo observaba el momento en que la muerte, vencida, aún mantenía su apariencia de victoria. En Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, se menciona un silencio en el cielo por cerca de media hora. Una imagen que muchos teólogos ven como simbólica de la reverencia ante eventos celestiales grandiosos. Aquel sábado, en el sepulcro de José de Arimatea, puede compararse con este silencio cósmico. No fue una ausencia de actividad, sino una expresión máxima de reverencia al plan consumado del Padre. El Hijo, que por 33 años habitó entre los hombres, ahora reposaba entre los muertos, y los ángeles, antes tan activos en su vida, ahora solo contemplaban en profundo respeto. La tierra continuaba su curso, pero algo invisible flotaba en el aire. Las fuerzas espirituales, tanto del bien como del mal, sabían que algo definitivo había ocurrido. El infierno celebraba prematuramente, pero el cielo esperaba con firmeza. El silencio no era pasividad, sino un espacio sagrado donde la victoria se enraizaba. La ausencia de manifestaciones era, por sí sola, un mensaje poderoso. Dios no necesitaba probar nada más. La cruz había hablado lo suficientemente alto. Los discípulos, confundidos y quebrantados, intentaban entender lo que había sucedido. En su angustia, tal vez pensaron que todo había terminado, pero lo que no sabían es que el cielo entero estaba en perfecta sintonía con aquel sábado. Lo que parecía abandono era, en verdad, alivio. Lo que parecía derrota era, en esencia, la semilla de la resurrección. La quietud celestial no indicaba inactividad, sino completud. Era el eco del «está consumado», que aún reverberaba en las dimensiones celestiales. Este sábado nos revela un Dios que conoce el tiempo exacto de cada cosa. Él no actúa por desesperación, sino por soberanía. Él puede silenciar el cielo, no porque haya desistido, sino porque confía plenamente en su propia obra. El aliento contenido del cielo nos enseña que a veces los momentos más poderosos de Dios son silenciosos. Y en esos silencios, Él está solo preparando la aurora de un nuevo día. Para los discípulos, aquel sábado fue el día más largo y angustiante de sus vidas. La cruz aún estaba fresca en su memoria. La sangre, las palabras de dolor, el abandono, todo aún pulsaba en sus pensamientos. Ellos no tenían más al Maestro, el guía, el amigo.
El hombre que había calmado tormentas, resucitado muertos y multiplicado panes, ahora estaba muerto y sepultado. El sábado, que siempre había sido un día de descanso y celebración, ahora se había convertido en un recordatorio cruel del vacío dejado por la crucifixión. No había cánticos, no había paz. Solo dolor, miedo e incertidumbre. En Juan capítulo 20, versículo 19, vemos a los discípulos reunidos a puertas cerradas con miedo de los judíos. Esta descripción muestra el peso de aquel sábado. Era el peso de la desilusión. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora todo parecía desmoronarse. Cada promesa parecía sin sentido. Cada milagro parecía distante. El sábado, que antes era una señal de la alianza de Dios, ahora sonaba como un silencio implacable. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Cómo podía el Mesías morir? Ese sábado fue la escuela de la espera para los que quedaron. La cruz había exigido entrega, pero ahora era el tiempo de la paciencia. No sabían que la resurrección estaba próxima. Vivían solo con lo que veían. Un sepulcro cerrado y corazones rotos. El dolor era real y el silencio parecía una condena. Pero incluso en su dolor, los discípulos no podían ver lo que estaba sucediendo detrás del velo. La fe fue llevada al límite y allí comenzó a nacer una confianza más profunda, aunque inconsciente. Es en este escenario que muchas veces nos identificamos. En nuestros dolores y esperas, también enfrentamos los sábados del alma, días en que no vemos salidas, respuestas o señales. Pero si aprendemos de los discípulos, entenderemos que el silencio de Dios no es el fin de la historia. El sábado es un tiempo de gestación. El corazón roto de los discípulos sería, en breve, visitado por la alegría indescriptible de la resurrección. Pero para llegar al domingo, era necesario atravesar el sábado. El dolor de aquel sábado moldeó hombres que serían capaces de predicar con audacia y morir con valentía. No fueron transformados solo por la cruz o por el sepulcro vacío, sino también por aquel día oscuro y silencioso. La fe verdadera no nace solo en milagros, sino también en la fidelidad silenciosa ante el dolor. El sábado de los discípulos nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, el propósito de Dios permanece intacto. Cuando miramos hacia el sábado en que Jesús descansó en el sepulcro, surge la pregunta inevitable: ¿fue solo una coincidencia o había allí una señal profunda e intencional? Desde el Génesis, el sábado fue instituido como memorial de la creación. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, está registrado que Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él descansó de toda su obra. Ahora, siglos después, el Hijo de Dios, tras concluir la obra de redención, también descansa en el séptimo día. La simetría es demasiado poderosa para ser ignorada. Este patrón divino nos señala hacia un Dios que trabaja con precisión. El descanso de Jesús en sábado no fue una simple consecuencia del calendario judío, fue un retrato vivo de la restauración de todas las cosas. La creación original tuvo su descanso tras la conclusión de la obra creadora. La nueva creación, inaugurada en la cruz, también recibe un sábado como sello de su validez. El sábado se convierte entonces en una señal de que el ciclo se ha cerrado, de la antigua alianza a la nueva, del viejo pacto al nuevo nacimiento. El cuerpo de Cristo, envuelto en lino y perfumado con especias, reposaba en un jardín, lo que remite directamente al Edén perdido. Era como si el Creador hubiera regresado al jardín, no más para buscar al hombre que pecó, sino para ser Él mismo el Redentor que reinicia la historia. El sábado, por lo tanto, se transforma en un símbolo poderoso de que Dios no solo salva, sino que también restaura. No solo perdona, sino que también reinicia. Este reposo también denuncia la profundidad del plan divino. Nada fue improvisado.
Cada detalle de la crucifixión y del sepultamiento obedecía a un ritmo celestial. El tiempo de Dios no falla. El sábado entre la cruz y la resurrección nos enseña que hay un tiempo exacto para descansar, incluso en medio del dolor, y que el descanso, cuando viene de Dios, no es fuga, sino parte de la cura. Es preparación para el renacimiento. Llamado Señor del Sábado, Jesús no solo honró este día en vida, sino que lo selló con su muerte. Y al reposar en el sepulcro durante este tiempo, dejó un hito indiscutible de que el sábado no es un azar, sino un testimonio. Testimonio de que todo lo que Él hizo, dijo y vivió, estaba bajo el reloj eterno del Padre. El descanso del Mesías fue una señal, no una coincidencia. Hay algo intrigante en el sábado entre la cruz y la resurrección. Fue el único momento en que Dios, aparentemente, eligió no intervenir. Él, que podía mover cielos y tierra con una palabra, permaneció en completo silencio. No envió ángeles, no abrió sepulcros, no dio señales sobrenaturales. Era como si hubiera un profundo respeto por el tiempo de la espera, entre el último suspiro del Hijo y el nuevo soplo de la resurrección. Un intervalo divinamente orquestado, donde el propio Dios decidió no actuar con prisa, sino con propósito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 66, leemos que los líderes religiosos sellaron el sepulcro y pusieron guardias, tratando de garantizar que nada sucediera. Pocos sabían que Dios no necesitaba forzar puertas para probar su soberanía. Él eligió esperar. Este tiempo de inacción aparente nos revela algo precioso. La espera de Dios también es parte de su plan. El sábado no fue solo un compás de tiempo entre dos grandes acontecimientos. Fue, por sí mismo, un momento sagrado de preparación. Mientras los cielos permanecían callados, algo invisible estaba ocurriendo. La victoria de la cruz estaba siendo sellada en el corazón del tiempo. La muerte, hasta entonces invicta, ahora experimentaba su propia sentencia. El Hijo de Dios, al reposar en el sepulcro, descendía hasta los límites del sufrimiento humano. Él tocaba la totalidad de la condición caída, desde la sangre derramada hasta la completa inactividad. Y en ese silencio divino, el enemigo era desarmado, no por fuerza o violencia, sino por una verdad eterna siendo consolidada. Este sábado enseña que hay un tiempo correcto para todo, como nos recuerda Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Dios actúa con maestría, y el tiempo de no actuar también es expresión de su sabiduría. Él no se apresura porque conoce el fin desde el comienzo. Cuando elige el silencio, no es por ausencia, sino por confianza en lo que ya ha sido consumado. En nuestra jornada, hay momentos en que también nos sentimos entre la muerte y la vida, en suspensión, sin respuestas, sin movimiento. Pero el sábado entre la cruz y el domingo nos asegura que hasta ese tiempo de aparente estancamiento está en manos de un Dios soberano. Su silencio nunca es vacío. Es un terreno fértil donde la esperanza comienza a germinar, invisible a los ojos, pero real en el espíritu. La obra de la cruz ya estaba completa cuando Jesús dijo, «Está consumado». Sin embargo, aún había una espera, un día entero en que nada, aparentemente, cambió. Pero ese día fue el sello que faltaba, el tiempo necesario para que la eternidad respirara el peso de lo que había sido hecho. Era como si el cielo, la tierra y el infierno estuvieran siendo invitados a reconocer el impacto cósmico del sacrificio. La redención no necesitaba de adiciones, pero la historia necesitaba de un intervalo de reverencia. La espera no retrasó el plan, lo confirmó. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, el apóstol Pablo describe a Jesús como aquel
a quien Dios propuso como propiciación, por la fe en su sangre. Esa sangre ya había sido derramada el viernes, pero ahora, en el sábado, la tierra reposaba bajo el efecto de esa propiciación. Era el intervalo entre la sangre ser ofrecida y la nueva vida ser inaugurada. La espera entre el sacrificio y la resurrección no fue un tiempo perdido, sino un tiempo lleno de significados eternos. Este intervalo también fue un grito silencioso contra el inmediatismo de la fe humana. Dios no se apresuró. Podría haber resucitado a Jesús en el mismo instante o al amanecer del sábado, pero eligió esperar. El Padre, que vio al Hijo ser rechazado y muerto, ahora sostenía el silencio como parte de la redención. La espera es un elemento esencial en la relación entre Dios y el hombre. Ella enseña confianza, moldea el carácter y separa a los que solo esperan milagros de los que verdaderamente confían en la soberanía divina. Durante este sábado, ninguna palabra nueva fue dicha, pero todo lo que necesitaba ser hablado ya había sido dicho en la cruz. Ahora era hora de meditar, absorber y dejar que la fe sea purificada. Los discípulos, incluso sumidos en el dolor, estaban siendo llevados a un nuevo entendimiento de Dios. La ausencia de respuesta era la respuesta. No estaban solos, solo que aún no lo sabían. El plan de la redención estaba en movimiento, aunque invisible. Esta espera nos desafía a ver los tiempos de silencio como parte activa del mover de Dios. La redención no se completó en un grito solo, sino también en una pausa. Y en esa pausa, fuimos invitados a aprender que Dios no solo actúa con poder, sino que también educa con silencio. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La fe que sobrevive al sábado es la misma que resucita con el domingo. Desde el inicio, el sábado fue instituido como un memorial de la creación. Dios, después de formar los cielos y la tierra, descansó en el séptimo día, como está registrado en Génesis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Ese descanso no fue porque el Creador estuviese cansado, sino porque su obra estaba completa. El sábado, por lo tanto, es el sello de la creación, la señal de que todo estaba muy bueno. Ahora, en el contexto de la cruz, reaparece como el sello de la redención. Jesús, después de la obra de la salvación, también descansó. La armonía es absoluta. Esa conexión entre el sábado de la creación y el sábado del sepultamiento de Cristo no puede ser vista como accidental. Ambos apuntan a la conclusión de una obra divina. En el primero, Dios cierra su creación física. En el segundo, el Hijo concluye la obra espiritual que permite la nueva creación, aquella que sucede en el corazón del ser humano. El sábado une los dos actos más grandiosos de la historia, crear y salvar, y en ambos Dios cierra su obra con un descanso santo. Cuando Jesús reposa en la tumba, Él no está solo muerto. Él está sellando la nueva realidad espiritual para todos los que creyeren. El sábado, entonces, adquiere una dimensión aún más profunda. No es solo el día para recordar lo que Dios hizo, sino el tiempo de reconocer lo que Él completó en Cristo.
La redención no fue parcial ni dejada en abierto. El descanso del Mesías es la prueba de que no hay más que agregar. Es una invitación a la confianza plena. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, escribe que el sábado era sombra de las cosas que habían de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto no anula la importancia del sábado, sino que amplía su significado. Deja de ser solo un día y se convierte en un testimonio. El sábado entre la cruz y la resurrección testifica que la antigua alianza encontraba su plenitud en aquel que descansaba envuelto en lino. Al reconocer el sábado como sello de la creación y de la redención, percibimos que Dios trabaja con ciclos perfectos. Él inicia con propósito, actúa con sabiduría y concluye con gloria. El sábado entre la muerte y la vida es la firma divina de que todo fue hecho de manera completa y que el Creador de la vida es también el Redentor de la historia. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, pero la muerte no lo había vencido. El sábado que envolvió este descanso fue, en verdad, el anuncio silencioso de una victoria inminente. No fue el fin, sino el presagio de un nuevo comienzo. Mientras el mundo pensaba que todo había terminado, el cielo contemplaba con reverencia el descanso del vencedor. Ese descanso no era un símbolo de derrota, sino la pausa antes de la coronación. Era el eco de una guerra vencida con amor, no con espada, con sangre, no con violencia. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús declara: «Nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar». Esta autoridad no fue revocada ni siquiera en la muerte. El sábado sirvió como una especie de trono silencioso donde el Hijo descansaba por elección y no por imposición. Él estaba en control incluso del tiempo de su propia resurrección. Y al reposar, enseñaba que la verdadera victoria no se impone, sino que se revela en el tiempo correcto. Este descanso también revela el carácter paciente del Redentor. La prisa no era parte de su plan. Él había vencido en la cruz y ahora esperaba con serenidad el momento exacto de revelar esa victoria al mundo. La paciencia del sábado muestra que el reino de Dios se mueve en ritmos diferentes a los nuestros. Mientras los discípulos vivían el luto, el cielo organizaba el amanecer de la nueva alianza. Y todo esto sucedía con absoluta calma, dentro del plan eterno del Padre. La tumba, generalmente asociada al fin, se convirtió en el lugar donde la esperanza descansó por solo unas pocas horas. Fue allí donde el cuerpo del Salvador permaneció mientras la vida nueva tomaba forma en los bastidores de la eternidad. El descanso sabático, lejos de ser vacío, fue el útero de la resurrección. Y esto nos enseña que muchas veces la victoria comienza en el preciso punto donde todo parece perdido. El silencio de la tumba no negaba la vida, solo preparaba el escenario para el milagro definitivo. Este sábado entre la cruz y la resurrección nos invita a ver nuestros propios momentos de espera con nuevos ojos. El descanso de Jesús en la tumba es un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros de nuestra jornada pueden contener promesas invisibles de resurrección. La victoria por venir no necesita ruido, solo fe. Porque cuando Dios promete vida, ni siquiera la muerte puede impedir. Mientras los seguidores de Cristo lloraban y se escondían, los enemigos de Jesús actuaban con inquietud. El sábado, que debería ser un día de descanso, fue para ellos un día de vigilancia y miedo. Habían oído las palabras del Maestro sobre resucitar al tercer día, y temiendo que los discípulos intentaran forjar un milagro, corrieron hasta Pilato para sellar el sepulcro y poner guardias. Mateo capítulo 27, versículo 64, muestra esa preocupación. Ordena, pues, que el sepulcro sea guardado con seguridad hasta el tercer día. La ironía es profunda.
Aquellos que no creían en Jesús demostraban más atención a sus palabras que muchos que lo siguieron. Mientras los discípulos estaban desorientados por el dolor, los fariseos estaban inquietos con la posibilidad de que él, de hecho, cumpliera lo que había prometido. Sellaron la piedra, posicionaron guardias y pensaron haber cerrado la amenaza. Pero, sin saberlo, estaban colaborando para validar la autenticidad de la resurrección que vendría. Este sábado revela cómo el temor ante el poder de Dios puede manifestarse incluso en los corazones más endurecidos. Los líderes religiosos habían conseguido lo que querían, la muerte de Jesús. Aún así, no podían descansar. Su sábado fue tomado por ansiedad, vigilancia y desconfianza. La paz que debería envolver este día fue sustituida por un celo ciego que solo denunciaba la conciencia inquieta. El descanso sabático se convirtió, para ellos, en una carga. También es un retrato de cómo la incredulidad genera agitación. Cuando se vive desconectado de la verdad, incluso el día de descanso puede convertirse en un campo de batalla interior. Los enemigos de Jesús estaban intentando controlar un desenlace que ya había sido escrito desde la fundación del mundo. No podían evitar lo que el Padre había determinado. Todo esfuerzo humano para impedir la voluntad de Dios revela solo la fragilidad del corazón rebelde ante la soberanía divina. Este contraste entre el reposo sereno de Jesús y la inquietud de sus adversarios es un recordatorio claro de que solo hay verdadero descanso donde hay fe. Los que viven contra el plan de Dios nunca descansan de verdad. Su sábado estuvo lleno de miedo. El de Jesús, lleno de victoria. El descanso de uno y la vigilancia de los otros solo destacan el abismo entre los que confían en el plan divino y los que intentan resistirlo. Detrás del silencio terreno de aquel sábado, había un movimiento intenso en lo invisible. El mundo espiritual no estaba en reposo. Las fuerzas del mal, que habían festejado la muerte de Jesús, ahora sentían el peso de la derrota acercándose. No era solo un cuerpo en descanso, era el Cordero de Dios despojando a los principados y potestades, como se describe en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente y de ellos triunfó en sí mismo. Este despojamiento no ocurrió el domingo, sino que fue sellado en la cruz y consolidado en este tiempo de transición. El sábado fue el escenario invisible donde el triunfo espiritual se afirmaba con toda fuerza. Mientras los ojos humanos solo veían un sepulcro cerrado, el mundo espiritual temblaba con la aproximación del momento final. Había tensión, había resistencia, pero nada podía detener el plan que ya estaba en marcha. La luz estaba a punto de romper la oscuridad, y las tinieblas lo sabían. Cada segundo de aquel sábado fue acompañado por un clima de guerra no declarada. El infierno temía lo que estaba por venir. La muerte por primera vez no era el final. El Hijo de Dios había entrado en sus dominios, no como prisionero, sino como conquistador. Y el sábado sirvió como la transición donde la victoria se afirmaba, no con gritos o espadas, sino con autoridad eterna. Era el tiempo del aún no, pero con la certeza del ya está hecho. Esta realidad espiritual nos invita a repensar nuestros propios sábados, esos momentos en que todo parece parado, pero en verdad el cielo está en movimiento. Dios puede parecer silencioso, pero está confrontando aquello que nos aprisiona. La tensión que sentimos no es señal de abandono, sino de transición. El sábado no es inercia, es preparación. Es el campo invisible donde la liberación se confirma antes de ser manifiesta. En este día de espera, aprendemos que el mundo espiritual se doblega ante la autoridad de Cristo, incluso en el tiempo en que todo parece estancado.
La cruz ya había sido clavada, pero la resurrección aún no había amanecido, y aún así el reino de Dios ya triunfaba. El sábado entre estos dos extremos fue el escenario donde el enemigo perdió su dominio, y la esperanza comenzó a reinar, aunque en silencio. El sábado entre la cruz y la resurrección no fue solo un intervalo histórico, sino una preparación silenciosa para la inauguración de la nueva alianza. Era como si Dios estuviera reorganizando el escenario espiritual, alineando cielos y tierra para recibir el nuevo pacto firmado en la sangre del Cordero. La antigua alianza, establecida con rituales, leyes ceremoniales y sacrificios continuos, había sido cerrada en la cruz. Ahora, mientras el cuerpo de Jesús reposaba, el Padre preparaba el corazón de la humanidad para algo inédito, una relación directa con Él, mediada no más por sacerdotes humanos, sino por el propio Hijo. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 15, declara que Cristo es mediador de una nueva alianza para que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había debajo de la primera alianza, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta mediación fue posible porque el precio ya había sido pagado, pero la nueva alianza aún necesitaba ser introducida, y Dios eligió hacer esto después de un sábado de espera. El silencio de ese día simbolizaba el cierre de un ciclo, y la alborada del domingo anunciaría una era de gracia, fe y reconciliación plena. Durante ese sábado, los elementos de la antigua alianza perdieron su función. El velo del templo ya había sido rasgado de alto a bajo, como nos muestra Mateo capítulo 27, versículo 51, y los sacrificios del templo se volvieron obsoletos ante la sangre perfecta derramada en la cruz. Sin embargo, los líderes religiosos aún intentaban mantener las apariencias de normalidad. Cumplían las formalidades del sábado sin darse cuenta de que todo había cambiado. Era como celebrar una fiesta cuyo propósito ya había sido superado por algo infinitamente mayor. Ese día nos muestra que no siempre la transición de lo viejo a lo nuevo es ruidosa. Dios no siempre actúa con estruendos. A veces Él transforma todo en el silencio. Y fue exactamente eso lo que el sábado entre la cruz y la resurrección representó. Un tiempo sagrado donde el viejo sistema moría y lo nuevo se preparaba para nacer. La nueva alianza no llegó con relámpagos o terremotos, sino con el sol de un nuevo día iluminando un túmulo vacío. El sábado de la nueva alianza es el recordatorio de que, aun cuando parece que todo se detuvo, Dios está organizando un nuevo comienzo. Él cierra ciclos con precisión y prepara cada detalle para que su voluntad se cumpla. El silencio entre la antigua y la nueva alianza fue más que necesario, fue sagrado, y cada uno de nosotros es llamado a discernir estos tiempos de transición con sensibilidad espiritual, para no perder de vista lo que Dios está a punto de revelar. La narrativa de la creación nos lleva inevitablemente al Edén, donde Dios descansó en el séptimo día tras concluir su obra. Ahora, siglos después, el Hijo reposa en un jardín, cerrando la obra redentora. La Biblia hace hincapié en mencionar que el túmulo donde Jesús fue colocado estaba en un jardín, conforme se registra en Juan, capítulo 19, versículo 41. Este detalle es más que geográfico, es simbólico. El Edén, lugar de la caída, ahora ecoa en el jardín del sepultamiento, donde la redención fue sellada. El sábado entre la cruz y la resurrección se transforma así en un punto de convergencia entre la creación y la redención. En el Edén, el hombre cayó por desobediencia. En el jardín del sepultamiento, el Hijo del Hombre descansaba tras una obediencia hasta la muerte. En el primero, Adán se escondió de Dios. En el segundo, el nuevo Adán, Jesús,
reposaba en plena sumisión a la voluntad del Padre. El sábado, en esos dos contextos, se convierte en más que un día, se convierte en un puente entre dos mundos, el perdido y el restaurado. El jardín que antes atestiguó la separación, ahora sería el escenario de la reconciliación. Este paralelo entre el Edén y el túmulo de Cristo revela la armonía de la narrativa divina. Dios no deja cabos sueltos. Él cierra ciclos donde comenzó. La caída de la humanidad comenzó en un jardín y el plan de redención también culmina allí. El sábado, en este contexto, es el suspiro entre la tragedia y la restauración. El reposo de Jesús en este ambiente muestra que la creación, aún herida, todavía era digna de redención. La tierra, que recibió la sangre del pecado, ahora recibía el cuerpo del Salvador. Al descansar en el jardín, Jesús no solo cumplía el ciclo de la redención, sino que también restauraba simbólicamente el espacio de la comunión original entre Dios y el hombre. El sábado dejaba de ser solo un día sagrado y se convertía en un símbolo de restauración cósmica. El Edén no estaba perdido para siempre. A través del descanso del Mesías, el acceso a la presencia de Dios sería reabierto, no más por mérito, sino por gracia. El sábado en el jardín es una invitación a reflexionar sobre el cuidado detallista de Dios. Nada en su historia es aleatorio. Él transforma hasta los lugares marcados por el dolor en escenarios de esperanza. Y cuando parece que todo terminó, Él nos recuerda que hasta el silencio de un túmulo puede contener la promesa de una nueva creación. El Edén perdido se encuentra con el Edén restaurado en el corazón de este sábado sagrado. Hay días que marcan a la humanidad, pero pocos tienen el poder de dividir el tiempo como el sábado entre la cruz y la resurrección. No fue solo un día común entre dos eventos extraordinarios. Fue un hito en el calendario de la eternidad, el instante en que Dios estableció la línea entre lo que era y lo que habría de ser. La cruz fue la semilla, la resurrección el fruto, y el sábado fue el suelo donde esa transición se consolidó. El mundo nunca más sería el mismo, ni el tiempo. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Pablo afirma que vino la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo. Esa plenitud no era solo cronológica, sino espiritual y profética. El sábado entre la muerte y la resurrección fue el ápice de ese tiempo perfecto. Era el día en que el pasado cargado de promesas y el futuro pleno de realidades se encontraban. Nada más volvería a ser como antes, porque algo nuevo ya había sido plantado, y el sábado fue el intervalo donde esa nueva realidad comenzó a brotar. Ese día dividió no solo la historia del mundo, sino también la historia personal de todos los que creerían. Antes de él, la muerte reinaba sin oposición. Después de él, la muerte pasó a ser solo un corredor hacia la vida. Antes de él, la culpa era insoportable. Después, la gracia era accesible. Antes, Dios era visto a la distancia. Después, pasó a habitar entre nosotros, no en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de los que creen. El sábado se convierte en el límite entre la desesperación y la esperanza, entre la caída y la redención. Es por eso que este día, aunque silencioso, fue decisivo. Él separa el mundo viejo del nuevo, la vieja criatura de la nueva creación. Es en este espacio entre el fin y el reinicio que Dios escribe los capítulos más profundos de nuestra fe. No con ruido, sino con presencia. No con alarde, sino con propósito. Fue en el silencio del sábado que el cielo redefinió la historia y nadie lo notó hasta que nació el domingo. Este es el sábado que permanece en nuestra memoria como el día que cambió todo, incluso sin parecerlo. Es el intervalo que nos enseña a valorar los tiempos de espera, los momentos en que Dios trabaja de forma invisible, pero definitiva,
Él marca el punto de transición entre lo que éramos y lo que nos convertimos en Cristo. Un divisor eterno, donde la muerte perdió su fuerza y la vida comenzó a reinar. Hay historias bíblicas que piden silencio y otras que piden voz. Este sábado entre la cruz y la resurrección nos invita a reflexionar con profundidad sobre los tiempos de espera que todos enfrentamos a lo largo de la vida. Si este mensaje habló con tu historia, comparte este video con alguien que también esté atravesando un tiempo de silencio. Deja en los comentarios lo que más tocó tu corazón y cómo ves este sábado olvidado de la fe. Al suscribirte al canal, caminas con nosotros por narrativas que fortalecen el alma, rescatan la esperanza y ayudan a ver a Dios incluso cuando Él parece callado.